El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 22. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo, a través del discernimiento de su Espíritu Santo, nos concede nuevamente cómo llegar a Él, a su reino, a través de las preguntas del joven rico, ¿no? ¿En qué se quiere ver en ahí? Que este joven, pues al ver a Jesús, ¿no? Lo quería seguir, pero Jesús le responde para poderle seguir. Le dice: cumple todos los mandamientos, y el joven le dice que lo ha cumplido todo. Y entonces Jesús le dice que vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al escuchar pues el joven esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. O sea, el joven rico en cosas materiales era un terrateniente, el que tiene terrenos, el que tiene bienes, en muebles, en todo lo que es terrenos de condominio, ¿no? Era un terrateniente de tierras, de poseer bastante terreno. Entonces se vio triste, como si le van a quitar todo. Pues Jesús nos hace ver pues que no es fácil para un rico seguirlo y poder llegar pues a su reino. Jesús, siendo el Hijo de Dios Santo, Él vino en condición humana para poder hacernos ver que Él vino a servir, siendo el Hijo de Dios. Él no se engrandece, Él no se hace ver que es el Hijo de Dios. Simplemente se hace humilde entre los humildes, enseñándonos, mostrándonos hasta en el tiempo de hoy, a través de su palabra, de los evangelios de cada día, nos hace ver que Él es humilde, sencillo, y para llegar a su reino no necesitamos cosas grandes, cosas materiales, porque las cosas materiales son terrenales, de acá de la tierra. Para tener la vida eterna es llenar el corazón en grandes bendiciones que nos da Jesucristo a través de su palabra. Nos permite dar, compartir, sin ver. Así sea la persona, como dice muchas veces en estos tiempos. Vemos
quién es para poder ayudar. Jesús no, él no veía quién era para poder compartir su palabra. A justos y a pecadores se hacía conocer su palabra, se hacía conocer él a través de parábolas, porque había mucha gente que escuchaba y no entendía. Pero Jesús se mostraba en parábolas haciendo comparaciones. Como es más fácil para un camello entrar por un ojal de una aguja que a un rico, porque a un rico le es más difícil entrar en el camino que Dios nos hace ver, cumpliendo su voluntad. Y a muchas personas nos es difícil hacer la voluntad del Señor porque no nos dejamos sostener en Él. Tan solo permitiéramos que Jesús morara en nuestro corazón, haría sus grandes proezas, que su palabra, sus promesas se cumplen. Nosotros pues muchas veces somos como el joven rico, que no queremos soltar o apartar todo lo que nos ata aquí en la tierra para irnos en el día que partimos de este mundo. Tenemos que ir al reino celestial de Jesucristo. Pero si nos atamos acá en la tierra en las cosas materiales, en las cosas vanas, no vamos a poder entrar al reino de Jesucristo. Porque Jesucristo es santo y en santidad nos purifica, nos santifica día a día cuando lo seguimos. A través de su palabra nosotros escuchamos y podemos discernir y rechazar todo mal, todo lo que nos aparta, así como este pobre joven rico, ¿no? Pobre porque es pobre en corazón, es rico en cosas materiales, pero que sirven para este mundo terrenal. Muchas veces se pelean la gente por bienes materiales y no llena su corazón de vida que es Jesucristo en Espíritu Santo. Si tan solo escucháramos su palabra, Él nos daría esa fuerza y de seguirlo a Él y rechazar todo mal, porque el mal viene del mismo maligno, que lo conocemos como demonio, que nos aparta de la gracia de Dios. Aquí mismo Jesús dice, ¿no? Sus mandatos, le dijo al joven, ¿no? Sus mandatos es que no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. Y mucha gente en estos tiempos mata sin medida, que muchas veces la vida no significa nada. Se quitan la vida cuando la vida es de Dios. Hay mucha gente que comete adulterio en estos tiempos. Se deja llevar por la lujuria. El adulterio está en muchos matrimonios que se separan, que se han separado ante Dios mismo, que han prometido ese juramento. Pues el Señor no permite que en su reino haya ese adulterio, porque Jesús lo que une en santidad. También hay en estos tiempos mucha gente que roba sin medida, roba hasta el más pobre, al que tiene poco le roban más, sin medir su sufrimiento para llegar a su hogar ese pan honrado, le quitan, le despojan lo más mínimo, y eso el Señor ve. Hay mucha gente que también levanta falso testimonio contra muchos que son inocentes. Los siguen, los hostigan
levantando falsas calumnias, mintiendo y buscando gente para dar testimonio falso. Eso aborrece el Señor Jesús y eso no hay en su reino celestial. En estos tiempos también hay jóvenes, hijos que no honran a sus padres y a sus madres. Los hacen sufrir cuando los padres corrigen para su bien y hacen todo lo contrario. No honran a los padres cuando están ancianos, hasta de los despojan de su hogar, quitándole todo donde ellos trabajaron de una manera humilde y sencilla. Eso aborrece Dios. Y en estos tiempos hay muchas personas que aborrecen al prójimo. Ahí dice, amar al prójimo como a sí mismo. Hay mucha gente que en estos tiempos hace mal a su prójimo, ocultamente hace daño a un inocente, planea hacer siempre el mal a un inocente. Jesús aborrece a los que hacen daño a un prójimo. El prójimo puede ser tu hermano, tu amigo, tu vecino. No caigamos en todo ese mal, porque todo eso no entra en el reino del Señor Jesús. Su reino es santo. Por eso es bueno que en estos tiempos meditemos cada día en su palabra, como hizo ver a este pobre joven rico. Se le dice que es rico en las cosas materiales, pero es pobre y vacío en corazón. Tan solo hubiese visto que Jesús le hablaba de su corazón, que entregara todas esas cosas materiales y compartiera con el resto, con los más necesitados, sería el gran tesoro para él que guardará ya en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos reina ya Jesús para cada uno de nosotros, esperándonos. Solamente está en nosotros entregar nuestro corazón, porque Jesús siempre está dispuesto en dar. Hoy, mañana y siempre dispuesto a entregar su amor, porque Él se da en sí mismo. Él es el Hijo de Dios Santo. Él siempre nos hará conocer su gran amor hacia la humanidad, porque somos la criatura perfecta de su creación. Él nos ama mucho, nos ama demasiado. No permitamos alejarnos de esa gracia que Él nos ha concedido gratuitamente, perdonándonos todos nuestros pecados en esa cruz. Él sabe lo más mínimo de nuestro interior. No pongamos barrera para no entrar a su reino celestial. Amén.